sección con forma trapezoidal. Estas bandas normalmente están hechas de varios materiales, por ejemplo, aquí esta parte blanca que se ve aquí son unas fibras, normalmente de nylon, y tienen un recubrimiento de caucho, ¿cierto? Este tipo de transmisión con bandas en B es menos eficiente que el de bandas planas, porque hay más fricción, ¿no? Entonces, eso es bueno por una parte, pero es malo por otra parte. Bueno, ¿en qué sentido? Como hay más fricción, porque esta forma se va a acuñar dentro de una ranura de la polea. Al haber más fricción, pues se puede transmitir torques más grandes, pero se pierde más potencia, ¿no? Entonces, por una parte se gana, por otra parte se pierde. Las distancias entre centros que se manejan en este caso, pues no son tan grandes, son más pequeñas que las que se manejan en bandas en B, por ejemplo. Se pueden conectar varias bandas simultáneamente. La sección trapezoidal, ya lo dijimos, los tamaños de estas bandas vienen estándar, es decir, que a diferencia de las bandas planas, estas bandas ya vienen con unos tamaños fijos y no tienen uniones, ¿no? Vienen con tamaños estándar. Bueno, aquí les presento una polea para una banda en B. Entonces, miren, aquí hay una ranura y aquí es donde se acuña la banda, ¿no? Entonces, el efecto cuña es muy importante en las bandas en B. Aquí les presento una polea de varios canales, o sea que se pueden poner aquí en este caso 3 bandas en B simultáneamente para transmitir potencia, ¿no? Y acá tengo una polea de múltiples ranuras, pero escalonada. O sea que al igual que en las bandas en planas, también se puede aquí cambiar las relaciones de velocidad si se pone la banda en diferentes posiciones. Y por último tendríamos las bandas dentadas, ¿no? Entonces ya dijimos pues que esas bandas dentadas se utilizan sobre todo en transmisiones de precisión y ya vamos a ver aquí algunas características. Por ejemplo, normalmente se construyen con fibras de acero y con un recubrimiento de caucho. Los dientes que tiene la banda se ajustan a los dientes de la polea, que también tiene como unos dientecitos. En este tipo de transmisiones no hay deslizamiento. Eso garantiza de que se transmita una relación de velocidad constante entre el eje de entrada y el eje de salida. Esta es una solución atractiva para maquinaria de precisión, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los vehículos, en los motores de los vehículos, cuando se conecta el cigüeñal con el árbol de levas, en ese caso, se tiene que garantizar una perfecta sincronización de esos dos ejes, no puede el uno estar desfasado del otro y eso ir cambiando, sino que se tiene que mantener digamos, esa sincronía. Entonces, en ese caso, se utilizan bandas dentadas o se utilizan cadenas, ¿no? Bueno, entonces aquí está un ejemplo, precisamente es de un motor, de un vehículo. Entonces aquí pueden ustedes notar la banda dentada y la polea dentada. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna duda? Bueno, normalmente estas poleas dentadas se les llama sprockets o poleas dentadas, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar ahora a hablar un poco de qué parámetros o qué cálculos se necesitan para seleccionar bandas y principalmente me voy a centrar en las bandas en B, que son las más comunes, las que se utilizan más, ¿no? También digamos, hay algunos catálogos o hay algunos manuales para diseñar otro tipo de bandas, pero ese tipo de bandas no las vamos a abordar en este curso. Bueno, entonces noten lo siguiente, aquí hay unos parámetros importantes. Normalmente aquí hay una polea que es más pequeña, a esta se le llama la polea, normalmente por aquí es donde entra la potencia, con la polea más pequeña,
Y por la polea más grande es por donde sale, ¿no? Entonces esta es la polea conductora, esta es la conducida. Y, por ejemplo, si llamamos al diámetro de esta D minúscula y al diámetro de esta D mayúscula, y si C es la distancia entre centros que separa los dos ejes, entonces se puede calcular este ángulo de contacto, θ sub D mayúscula, o se puede calcular este ángulo de contacto, θ sub D minúscula, con esta fórmula, ¿no? Ojo aquí en esta fórmula cuando se aplique y cuando la apliquemos, porque en esta fórmula hay que usar la calculadora en radianes, ¿no? ¿Listo? Bueno, también se puede calcular, por ejemplo, la longitud de la correa, si es una banda, con esta fórmula, ¿no? La longitud de la correa. Si la configuración es como esta, pues entonces ya la fórmula cambia, los ángulos de contacto cambian, y aquí está la fórmula de cómo se calcularía la longitud de la correa, ¿no? La longitud de la banda. Algo que me omití decirles aquí es lo siguiente. Nosotros sabemos que estos ángulos de contacto son críticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cuál sería el ángulo de contacto más crítico? ¿El de la polea grande o el de la pequeña? Es el de la pequeña, ¿no? Porque es el menor. Entonces, normalmente, este es el más crítico porque este es el que limita la capacidad de transmisión de potencia. ¿Listo? Bueno. Aquí les presento una tabla de tamaños de bandas en B. Entonces, estas bandas trapezoidales o bandas en B, pues vienen en tamaños, ¿no? Entonces aquí está el tamaño A, que es el más pequeño, el tamaño B, C, D y E. Y aquí están las dimensiones A y B de cada uno de los tamaños. Entonces, noten aquí lo siguiente, por ejemplo, que para este tipo de sección, el diámetro mínimo que se puede usar es de 3 pulgadas. Y se puede transmitir potencia entre 1/4 y hasta 10 caballos con esta sección. Si ya estamos hablando de una sección en B, el diámetro mínimo de la polea sería de 5.4 pulgadas y se puede transmitir potencia entre 1 a 25 caballos. Bueno, y así sucesivamente. Miren que, por ejemplo, con la sección E se puede transmitir más de 100 caballos, ¿no?, de potencia. Entonces, cuando hacemos cálculos para bandas en B, es importante notar, pues, como la banda tiene un ancho, tiene una altura, perdón. Entonces, todos los cálculos, así como se hacían en tornillos, se hacen con base en un diámetro medio. O sea que todos los cálculos se hacen con base en un diámetro de paso. Y la longitud que se calcula con este diámetro de paso se llama longitud de paso. Entonces, la longitud de paso de una transmisión con bandas en B se calcula con esta fórmula, donde C es la distancia entre centros, D mayúscula es la distancia de la polea más grande y D minúscula el diámetro de la polea más pequeña. Igualmente, si el parámetro de interés no es la longitud de paso, sino la distancia entre centros, entonces de esta ecuación, si se despeja C como función de las demás variables, entonces quedaría expresado en términos de esta ecuación. O sea, la distancia entre centros es una función de la longitud de paso y los diámetros de las poleas. Entonces, como les decía, en el caso de bandas en B, pues ellas vienen en unos tamaños comerciales, ¿no? Entonces, por ejemplo, es muy probable que ustedes encuentren, por ejemplo, les digan una banda B79. Si esa sería una referencia de una banda. Cuando nos dicen una banda B79, lo que nos están diciendo es que la sección es de tipo B
y que el diámetro de la circunferencia, y que la longitud de paso, perdón, la longitud interna de la banda es 79 pulgadas. ¿Sí? No sé si hasta ahí estamos claros. ¿Listo? Pero ojo aquí una cosita. Entonces, aquí hablamos de longitud de paso, acá estamos hablando de longitud interna. ¿Cuál creen que son iguales o cuál creen que sea más grande? ¿La longitud de paso o la longitud interna? Profe, la longitud de paso pues sería más grande, ¿cierto? Pues longitud interna. Exactamente. Exactamente, la longitud de paso es un poquito más grande que la longitud interna. Entonces, aquí hay una formulita, mejor dicho, aquí hay una tabla que permite calcular la longitud de paso cuando se tiene la longitud interna. Entonces, si tenemos la longitud interna, simplemente, dependiendo del tipo de sección, le añadimos uno de estos valores y hallaríamos la longitud de paso. O sea, que por ejemplo, para una banda A26, la longitud de paso, ¿cuánto valdría? 27.3. 27.3 pulgadas. ¿Listo? Y para una banda B79, por ejemplo, la longitud de paso sería ¿cuánto? Para una B79. Sería 80.8, ¿cierto? Porque le tendría que sumar 1.8. ¿Listo? Bueno. Además, pues estas bandas tienen una capacidad, es decir, que ellas, el material y la resistencia que tiene la banda, pues sirve para transmitir determinada cantidad de potencia. Entonces, por ejemplo, la potencia en caballos de una banda A, que está instalada con un diámetro de polea pequeña de 2.6 y que está moviéndose a 1000 pies por minuto, es de 0.47 caballos. En cambio, esa misma banda de sección A, montada en una polea pequeña de 5 pulgadas, por ejemplo, y que se estén rotando a 1000 pies por minuto, la capacidad de potencia de esa banda es de 1.17 caballos. Entonces, conclusión, la capacidad de potencia de una banda depende de las condiciones de operación y de la polea donde esté montada. ¿Por qué es importante el tamaño de la polea? Noten aquí que si la polea es más pequeña, la capacidad es menor. ¿Listo? ¿Y por qué ocurre eso? Porque precisamente la banda, imagínensela como una viga, cuando entra en contacto con la polea, si ese radio de curvatura es pequeño, pues se tiende a doblar más y entonces tiende a haber más daño sobre la banda. Por esa razón es que con una polea más pequeña, la capacidad de transmisión de potencia es menor. ¿Listo? La velocidad también influye, ¿no? Miren. Entonces, cuando la velocidad es pequeña, pues también la capacidad de potencia es pequeña. A medida que la velocidad va aumentando, aumenta la capacidad, ¿no? O sea, hay una interacción entre el diámetro de la polea y la velocidad. Bueno, aquí aparece esa misma tabla, pero para diferentes secciones, sección C, sección D y sección E. ¿Listo? Entonces, esa potencia que aparece en esa tabla se llama la potencia tabulada. Y para hallar esta potencia A, o la potencia admisible de la banda, tenemos que multiplicar esa potencia tabulada por un factor de corrección por ángulo de contacto, que sería K1, y por un factor de corrección por longitud de banda, que sería K2. Cuando nosotros a esta la multiplicamos por estos dos factores, encontramos H sub A, que es la potencia admisible. ¿Listo? O la potencia permitida también, si lo quieren ver así, como dice aquí, ¿no? Potencia permitida.
¿Listo? Eso por una parte. Por otra parte, normalmente siempre tenemos un problema donde, por ejemplo, tenemos que transmitir determinada cantidad de potencia a esa potencia que nos da el problema, que normalmente es la potencia del motor, por ejemplo, se le llama la potencia nominal. Esa potencia nominal hay que mayorarla o hacerla más grande a través de un factor de servicio. Y ese factor de servicio, pues ya se los voy a mostrar, está en una tabla, entonces depende de las condiciones de operación de la transmisión. Por ejemplo, no es lo mismo transmitir potencia en un sistema que está operando silenciosamente, que no hay choques, que, por ejemplo, el caso de transmitir potencia en una trituradora de rocas, donde hay choques continuos, las condiciones de operación son más severas, entonces ese factor KS nos va a medir esa variable, ¿no? Y aquí aparece otro factor que es un factor como de diseño, factor de seguridad, que a veces lo podemos nosotros incluir también. Es decir, que aparte de mayorarlo con el factor de servicio, a veces también lo podemos mayorar con este factor de diseño. Entonces, finalmente, seleccionar cuántas bandas necesitamos en una transmisión, pues se limita luego a hallar el H de diseño sobre el H disponible, el H permitido. Entonces, cuando dividimos este H de diseño sobre el H permitido, que lo calculábamos acá, entonces podemos saber cuántas bandas se necesita para poder resolver un problema de una transmisión. ¿Listo? Entonces les voy a mostrar las tablas. Por ejemplo, esta es la tabla que nos permite calcular el factor de corrección por ángulo de contacto. Cuando se utiliza esta columna es para bandas en B, cuando se utiliza esta columna es para bandas que tienen doble ranura en B, ¿no? Por acá está el factor, esta tabla donde se da el factor de corrección por longitud de banda. Entonces, dependiendo de la longitud que tengan pulgadas, dependiendo del rango de longitudes, pues aquí va a haber un factor diferente, ¿no? Que es el factor K2. Y aquí aparece el factor de servicio, que es lo que les decía, por ejemplo, si la transmisión es suave, no hay choques, podría ser 1, por ejemplo. Si ya hay un choque ligero, podría ser entre 1.1 a 1.3. Bueno, si hay un choque muy fuerte, podría ser entre 1.3 y 1.5. Y si además de que hay choque, además el torque está cambiando, por ejemplo, entonces aquí ya hay que considerar estos otros factores. Entonces, eso normalmente depende es de las condiciones de operación y de la fuente de donde estemos sacando la potencia. No es lo mismo el sacar potencia de un motor de combustión interna que de un motor eléctrico. Entonces, los motores eléctricos operan más suavemente. Normalmente el torque se mantiene, en cambio en un motor de combustión interna el torque es variable y hay más choque, ¿no? Bueno, otra cosa que hay que tener en cuenta cuando calculamos transmisiones con bandas es la velocidad, ¿no? Entonces aquí les hago, aunque esto lo vamos a ver en más detalle en el curso de mecanismos, pero sí es importante en este punto conocer algo básico, ¿no? Entonces, por ejemplo, noten que la velocidad del punto A, si ustedes se acuerdan de su curso de dinámica, pues la velocidad del punto A en este caso es igual al radio por la velocidad angular. El radio de esta polea pues es el diámetro sobre 2 por la velocidad angular. Y la velocidad de B pues sería lo mismo, ¿no? O sea, la velocidad angular 2 por el radio que sería D mayúscula sobre 2. Como estos puntos están conectados con una banda, las velocidades tienen que ser iguales, entonces las podemos igualar. Cuando las igualamos, hallamos esta relación. Entonces, aquí encontramos la relación de velocidad, que es proporcional a la relación de diámetros, ¿no? ¿Listo? Y pues para ilustrar
lo que les acabé de mostrar ahorita en la presentación, vamos a hacer un ejercicio donde vamos a calcular algunas cosas de una transmisión por correo. Entonces dicen que en una transmisión por correo en B, voy a ponerle aquí en B para... Entonces se utiliza para transmitir potencia de un motor eléctrico a un compresor. El motor eléctrico tiene una potencia nominal de 10 caballos y gira a 3.550 RPM y el diámetro de la polea del motor es de 5 pulgadas. La polea del compresor tiene 7.5 pulgadas de diámetro y la distancia entre centros no puede ser mayor de 10 pulgadas. Nos dicen, determine el tamaño de la correa, la velocidad de funcionamiento del compresor, la velocidad de la correa y el número de bandas necesarias para transmitir esta potencia. ¿Listo? Bueno, entonces, es un problema típico de donde hay que resolver donde hay que elegir una banda, ¿no? Bueno, entonces vamos aquí a abrir Excel para hacer los cálculos. ¿Listo? Entonces voy a ponerlo aquí, esto. Bueno, entonces aquí está el problema. Bueno, entonces nos dan algunos datos, ¿no? Por ejemplo, nos dan la potencia nominal, la HP nominal, son 10 caballos. 10 caballos. Nos dicen que el motor está girando a una velocidad de 3.550 RPM. O sea que el N de entrada, o del motor, como quieran llamarlo, es de 3.550 RPM. ¿Qué otra cosa nos dan? Nos dan el diámetro de la polea del motor, o sea, de minúscula. En este caso es 5. El de mayúscula, que en este caso es 7.5. Nos dicen que la distancia entre centros, como máximo, puede ser de 10 pulgadas máximo, ¿no? Máximo. ¿Listo? Bueno. Entonces empecemos por lo más básico. Vamos a hallar la velocidad del compresor, o sea, la velocidad de salida. ¿Cierto? O sea, el N del compresor. Pues miren lo siguiente, si este es el motor y este es el compresor, entonces yo lo que necesito calcular es este N, ¿no? O sea que sería equivalente a tener este N del compresor es igual a N del motor por la relación de diámetros. Entonces, esto sería igual a ¿qué? Al N del motor por diámetro de la polea del motor sobre diámetro de la polea del compresor. Esas serían las RPM. Esas serían las RPM. Esas serían las RPM del compresor. ¿Listo? Bueno. Primera cosa que ya determinamos. Bueno, algo importante. ¿Cómo calcularíamos la velocidad de la banda? Velocidad de la banda.
La voy a calcular en pies por minutos, ¿no? ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Ya que es por capricho? Bueno, no es por capricho, ¿no? Si ustedes se notan aquí en las tablas que tenemos que usar, por ejemplo, la velocidad de la banda tiene que estar en pies por minuto, ¿no? Entonces, es más que todo por eso. Entonces, ¿cómo calculo la velocidad? En pies por minuto. Entonces, noten que yo aquí tengo la velocidad del motor, por ejemplo, en revoluciones por minuto. ¿Cómo hago para convertir revoluciones a radianes por minuto? Pues multiplico por 2pi, ¿cierto? Ahí tendría radianes por minuto. ¿Listo? ¿Y cómo hago para calcular la velocidad? Noten que si yo tengo la velocidad angular, no es no más de multiplicar por el diámetro sobre 2, y en ese caso estaríamos hallando la velocidad. Entonces voy a multiplicar por el diámetro sobre 2. ¿Listo? Pero el diámetro está en pulgadas. ¿Cómo hago para convertirlo a pies? ¿Alguna idea? Bueno, entonces resulta que una pulgada tiene 12 pies. Perdón, un pie tiene 12 pulgadas. Entonces, para convertir esto a pies, pues tengo que multiplicarlo por 1 sobre 12. ¿Listo? Ahí estoy convirtiendo el diámetro a pies. Listo, entonces aquí tengo la velocidad de la banda, 4646.9 pies por minuto. Listo, voy a grabar esto porque pues después, entonces este es, entonces ya voy hallando dos cosas que me estaba pidiendo el problema. El problema me pedía velocidad de la banda, velocidad del compresor. ¿Qué otra cosa me pide el problema? Bueno, dice aquí, ¿ves? Determine el tamaño apropiado de la banda, o sea que nos está pidiendo el tamaño. Bueno, vamos a mirar acá. Vámonos aquí. Esta era la tabla que se usaba para... Estas son las longitudes comerciales de las bandas. Entonces, algo importante aquí es lo siguiente. Nosotros todavía no sabemos si usar una banda tipo A o B o C o D o E. Entonces, lo primero que hacemos es irnos a esta tabla. ¿Listo? Entonces, miren que de acuerdo a la sección que tenga la banda, pues se maneja un rango de potencia diferente. En este caso, la potencia del motor es de 10 caballos. ¿Será que nos sirve esta banda, una banda de seccionalidad? ¿Qué opinan? ¿O estaría muy limitada? ¿Sí están ahí, chicos? Bueno, entonces nadie me responde, pero bueno, entonces... Profe, puede Ajá. ser, la A pues llega hasta 10, ¿no sería preferiblemente una que supere los 10? Por ejemplo, la B. Sí, sí, efectivamente. Y es que, ojo aquí, ¿no? Es que cuando aquí vemos que la capacidad de potencia que se puede manejar con una sección A, no es que una banda pueda manejar hasta 10 caballos, sino que es una combinación de bandas en A, puede manejar hasta 10 caballos. Entonces, obviamente, pues estaría muy al límite
y sería mejor usar una combinación de bandas en B. Listo, entonces ya respondimos la primera pregunta. Vamos a usar una sección B, ¿no? Listo. Pero nos queda otra pregunta, entonces. ¿Cómo calculamos la longitud? ¿Cómo calculamos la longitud nominal? La longitud estándar de esa banda. Entonces nosotros sabemos que aquí están las longitudes nominales de esas bandas, ¿no? Y aquí está la fórmula, cómo se puede, si yo tengo el diámetro de la polea pequeña, el diámetro de la polea grande, y tengo la distancia entre centros, puedo calcular la longitud de paso. Entonces, nos dicen aquí que sé que la distancia entre centros, como máximo, tiene que ser 10 pulgadas. Vamos a mirar cómo nos daría la longitud de paso para ese caso extremo. Longitud de paso en pulgadas. Entonces voy a meter esta fórmula que está aquí, la voy a meter aquí en el Excel. Sería igual a ¿qué? Entonces sería igual a 2 veces la distancia entre centros más pi por el promedio de los diámetros de más d sobre 2, más sobre 2, ¿listo? Más, seguimos aquí, d grande menos d pequeño. Si pueden hacer estos cálculos ustedes allá con su calculadora, sería mejor, pues para que los verifiquen, ¿no? Sobre 4c. 4 por la distancia entre centros. Entonces, a mí me da que la longitud de paso de esta correa es de 39.79 pulgadas. ¿Cierto? Vamos a mirar si esa longitud... Ah, bueno, esta es la longitud de paso. ¿Cómo hallaría la longitud interna? Ustedes me dijeron que la longitud interna era menor que la longitud de paso. Y yo les mostré una tablita que cómo convertir la longitud de paso a la longitud interna, ¿no? Entonces miren que a la longitud interna nosotros le sumábamos esta y nos daba la longitud de paso. Ahora, tenemos la longitud de paso y queremos la interna, entonces tenemos que restarle esto, ¿no? O sea que a esta le tendría que restar 1.8 y esa sería la longitud interna. 37.99. ¿Listo? Y me voy aquí a la tabla y miro si para la sección en B esa longitud de 38, que en este caso creo que pues digamos de puro chiripazo, nos va a dar exacta, ¿no? Mire, longitud interna 38 es una longitud comercial, ¿no? ¿Sí está claro cómo se sacó esa? O sea que la banda que estábamos buscando es una banda de 38. Aquí nos dio 37.99, pero eso, pues si aquí lo aproximamos, eso es 38. ¿Listo? O sea, esta es la banda que estamos buscando, una banda B38. ¿Listo? Bueno, si nosotros aquí le cambiamos, por ejemplo, la distancia entre centros, porque eso es algo que normalmente el diseñador controla, es decir, que por ejemplo aquí, digamos, si no hubiéramos usado una distancia entre centros, la máxima que era de 10, sino que usábamos 9.5, por ejemplo, entonces aquí nos cambiaba esto, la longitud interna nos daba 37, pues íbamos aquí a la tabla y esa longitud no es comercial, entonces nos tocaba cambiar aquí esto, por ejemplo 9, 36, tampoco es comercial,
8.5, y aquí me da una longitud interna de 35, y entonces ahí estaba, ¿no? O sea que, por ejemplo, una banda B 35 ya también hubiera sido posible, solo que en ese caso la distancia entre centros pues era diferente, era aún más pequeña, ¿no? Profe, ¿la distancia entre centros se la puede ampliar, o sea, o siempre se la reduce? No, lo que pasa es que en este problema, nos dice que la distancia entre centros no puede ser mayor de 10 pulgadas. Por eso yo lo estoy haciendo lo estoy reduciendo. Pero, pues, si el problema no te dice eso, realmente tú podrías tanto aumentarla como reducirla, ¿no? O sea, te podrías ir por arriba o por abajo. Todo depende del diseñador. Ahora, normalmente, ¿por qué uno no tendería a aumentar la distancia entre centros? Porque si tú la aumentas, normalmente necesitas más espacio, ¿no? Pues en diseño, normalmente uno lo que necesita hacer es las cosas compactas, o sea, que no ocupen mucho espacio. Entonces yo creo que sería más razonable siempre tratar de utilizar la distancia entre centros más pequeña que uno pueda. ¿Listo? Bueno, ya tengo la referencia de la banda, ya sé cuál es la longitud. ¿Qué me falta? Saber cuántas bandas necesito, ¿no? Eso es lo otro que falta. ¿Cómo lo hago? Entonces me tengo que ir por acá. Vamos a mirar, entonces, como nosotros sabemos a qué velocidad se está moviendo esa banda, y además podemos calcular estos factores, pues vamos a calcular la potencia permitida para una banda de esas características. Entonces vamos a ver aquí. Entonces el problema nos dice que la polea pequeña es de 5 pulgadas. Entonces veamos, polea para una sección en B con una polea de 5 pulgadas, y la velocidad a la que está girando es de ¿cuánto? 4.646. Entonces, con una velocidad de entre 4.000 y 5.000, pues si lo quisiera hacer con todas las de la ley, chicos, si lo quisiera hacer con todas las de la ley, ¿cuál sería la potencia que debería usar? Profe, ¿sería un promedio ahí entre las dos? Hagámoslo así con un promedio entre las dos, pero si uno lo quisiera hacer con todas las de la ley, pues para que nadie se queje, uno lo que debería hacer es una interpolación, ¿no? Como aquí tenemos la potencia para 4.000 y para 5.000, entonces podríamos calcular la potencia para 4.600 pies por minuto, ¿no? Pero pues ese procedimiento no lo voy a hacer. Más bien, si no se ponen bravos ustedes, voy a hacer un promedio entre estas dos, ¿no? Porque más o menos estoy como en la mitad, ¿cierto? Es decir, que la potencia de esa banda sería el promedio, o sea, el HA en caballos sería un promedio entre 1,76 y 2,10. Listo. 2,43, esa es el HA, o sea, el H permitida. Perdón, ese es el H, no, este no es el H permitida, ese es el H tabulada, perdón. Tabulada porque está en la tabla, ¿no? Tabulada. Listo. Tengo que calcular K1 y K2 para calcular el H permitida, ¿no? Entonces vamos a ver cuánto vale K1, cuánto vale K2. Entonces por aquí aparecen unas tablas. K1, factor de corrección por ángulo de contacto. Entonces vamos a mirar, vamos a hacer esta operación aquí, dividimos D menos D sobre C, entramos aquí, y aquí calculamos el factor, ¿listo? Entonces,
¿cuánto sería D menos D sobre C? Que sería este menos este sobre C. Me da 0.25. Entonces, aquí entro con 0.25. ¿Que estaría dónde? Pues sería entre la mitad, ¿cierto? De aquí está 0.2, 0.3, necesito 0.25, o sea que estaría entre estos dos. O sea, 0.785. Si no hay ninguna objeción, esto sería 0.785. ¿Sí? Que estaría entre estos dos, o sea, entre estos dos. ¿Listo? Así obtengo K1. Vamos a ver cuánto nos da K2. Factor de corrección por longitud de banda. Entonces, estamos hablando de una banda en B que nos dio de cuánto. Es una banda en B cuando esa banda es de hasta 75 pulgadas, el factor de corrección es de 0.85. Ah, perdón, estoy aquí, ¿no? Si cuando es hasta 46 pulgadas, es 0.85. Si va aumentando, se va haciendo más, se va aumentando, se va haciendo más cercano a 1 y se va después separando. Entonces, nuestra banda, la que elegimos, es una banda B38, o sea que estaríamos en este caso, ¿no? De hasta 46. Para ese caso, el factor de longitud, o K2, es de 0.85. 0.85. Entonces, ya podemos calcular la potencia permitida, que sería HA, en caballos, y esa HA sería igual a esto, o sea, al H tabulada por K1 y por K2. 1.62 pulgadas. ¿Listo? Esa es el H permitida para una banda de estas. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? Bueno, entonces no hay dudas. Vamos a mirar. Vamos a calcular el H de diseño. El H de diseño en caballos nos lo da el problema, ¿no? Nos dice que es un motor que está girando a 10 caballos, o sea que el H de diseño sería igual a la potencia nominal del motor por el factor de servicio. Entonces, ¿qué factor de servicio escogemos aquí? Vamos a mirar cuál factor de servicio nos aconsejan, ¿no? Entonces miren que aquí, en este problema, pues no nos da muchos detalles, simplemente nos dicen que un motor eléctrico está moviendo un compresor, entonces, pues los compresores no tienen una carga uniforme, ¿no? Normalmente los compresores son máquinas reciprocantes y tienen algo de choque. Entonces, sí estaríamos dentro de esta categoría. Ahora, los motores eléctricos normalmente sí funcionan bajo condiciones uniformes, es decir, que podríamos estar aquí en este caso, características de torque normales, y podríamos escoger un factor de servicio entre 1.1 y 1.3. En este caso yo voy a escoger un factor de servicio de 1.1. 1.1. Entonces, la potencia nominal, la potencia de diseño sería igual a la potencia nominal por el factor de servicio. ¿Listo? Eso me daría 11 caballos. Y finalmente, el número de bandas que necesito usar, aquí, el número de bandas sería igual a ¿qué? Sería igual a al H de diseño sobre el H permitida. O sea que necesito 6.78 bandas, que son ¿cuántas bandas?
7 bandas, ¿no? Para transmitir esa potencia. Porque obviamente no puedo usar un número fraccionario de bandas, tengo que utilizar un número entero. ¿Listo?